Vamos con este segundo tutorial de la lista P, en donde estamos explicando la aplicación de materiales, la aplicación de luces y la renderización. En este tutorial vamos a explicar la aplicación de luces que son focos. Tenemos, como siempre, para partir de este dibujo con varios materiales ya aplicados, esta figura de aquí, en donde podían ser las paredes, el suelo y un pequeño trozo de techo. Y estas líneas amarillas, que son las líneas auxiliares. Las dimensiones de este cubo, que sería una de las esquinas de una habitación, serían de 500 centímetros, es decir, de 5 metros. Las unidades en las que estamos trabajando, esto siempre es importante saber, son centímetros. Comprobamos y vemos que efectivamente son centímetros. Bueno, esto es importantísimo de tener en cuenta porque, no me cansaré de repetirlo, a la hora de aplicar luces, no es lo mismo aplicar luces a una habitación pequeña que a un polideportivo. Evidentemente, con una bombilla de 60 o 100 vatios podemos iluminar una habitación como esta de 500 centímetros por 500, de 5 metros por 5 metros, pero con esa misma bombilla no podríamos iluminar ese pabellón polideportivo. Habría que poner o bombillas de mucha más potencia o muchas bombillas. Bueno, vamos a empezar con estas luces que tenemos aquí, como siempre, para crearlas a partir de aquí. La del foco la podemos encontrar aquí y también la podemos encontrar aquí. Es esta de aquí. Bueno, lo primero que vamos a hacer es apagar la luz del sol, que es esta que tenemos aquí, para ver qué iluminación tenemos. Vamos a añadir una nueva línea auxiliar. Vamos a copiar esta justamente enfrente. Vamos a ponerla en la parte de enfrente, para tener esta referencia de esas dos líneas, esta y esta, una enfrente de otra. Vamos a colocar un foco, venimos aquí, crear luces y cogemos el foco y lo ponemos aquí, por ejemplo, en el punto medio y le decimos que venga al punto medio de la línea de enfrente. Le damos a Enter y ya tenemos ahí colocado el foco. Venimos aquí a la lista, pulsamos en él y aquí nos aparece el factor de intensidad. Como es muy pequeño, vamos a ponerle un factor más grande, por ejemplo 40. Ya está iluminando. Vamos a ponerlo un poco más potente, 70. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí han aparecido más cosas. Ha aparecido el ángulo del haz de luz y el ángulo de difuminación, el factor de intensidad y, como siempre, lo mismo. El color que podemos poner de ese foco, la visualización del glifo, que es el pequeño icono, y nosotros ahora vamos a explicar en qué consisten estos dos radios que tenemos aquí. Fijaros, el primero de esos radios, de estos dos círculos que tenemos aquí, son como dos conos que parte la luz de la linterna y va a parar a la pared. Este es más pequeño, este de aquí sería el ángulo del haz de luz, es decir, lo que es la luz en sí. Y este otro, el ángulo de difuminación, sería el de fuera y eso sería la penumbra. Es decir, cuando nosotros tenemos un foco podemos tener toda la luz concentrada en un círculo o tenerla en un círculo y en sus alrededores. Eso sería el ángulo de difuminación. Para que se entienda mejor, vamos a poner el haz de luz en vez de 45 solamente de 10. ¿Veis? Lo ha hecho más pequeño, pero para que se entienda mejor, este lo vamos a poner no de 10, porque siempre tiene que ser un poco mayor, de 11. ¿Qué es lo que hemos conseguido? Pues lo que hemos conseguido es esa iluminación, ¿veis? Hemos conseguido el círculo de tal manera que este es el haz de luz, propiamente dicho, el ángulo del haz de luz, y el otro es el de difuminación. Si hacemos el de difuminación más grande, vamos a poner 22, por ejemplo, ¿veis? Se produce alrededor de ese círculo primero. Aquí está la mayor cantidad, la mayor intensidad de luz, y aquí tenemos la penumbra. ¿Y esto de aquí qué es? Pues es la parte que la luz interfiere con la esfera. Vamos a cambiar, nos ponemos aquí y vamos a subir el foco hacia arriba. Si nos ponemos ahí, veremos que pulsamos, si nos quedamos quietos aparece un puntito rojo. Bueno, pues ahora podemos subir esto para arriba. Se mantendrá fijo el punto donde estamos mirando, ¿veis? Ese se ha mantenido fijo y el que ha cambiado es el otro. Eso es lo que vemos.
Vamos a ponerlo de 11 para que se entienda mucho mejor. ¿Veis? Ahí hemos traído la luz. Vamos a repetirlo. Nos ponemos encima, cuando se ponga ese puntito en rojo, lo bajamos, por ejemplo, abajo de todo. Y va desde abajo hasta este punto. Ese no se mueve. Vamos ahora a bajar este. Nos ponemos encima de él, cuando se pone la mira en rojo, la bajamos. Y vamos a bajarlo, por ejemplo, hasta aquí. ¿Veis? Esa es la situación en la que nos ha quedado nuestro foco. Vamos a ponerlo en otro lado, el foco. Vamos a traer este que tenemos aquí, lo traemos a esta esquina. Y que siga mirando el mismo sitio. Sigue mirando el mismo sitio, ¿veis? El foco ha cambiado su ubicación, pero el punto de mira sigue siendo el mismo. Y vamos a traerlo, nos ponemos encima de él, pinchamos, se pone rojo. Ese punto se pone rojo y ahora lo traemos aquí al punto medio. ¿Veis? Sigue marcando ahí. Vamos ahora a coger y este punto vamos a decirle que venga a parar aquí, al punto medio de ahí. El resultado que se obtiene, ¿veis? Es ese. Ahí tenemos la iluminación. Por supuesto que podemos darle mayor intensidad, como siempre. En vez de 70 vamos a darle 100. Y aquí vamos a ver un poquito mejor cómo es esto de la penumbra. Vamos a mover este. Vale. Vamos a verlo de cerca. Esa es la iluminación que me produce. Vamos a jugar con ella ahora. Vamos a poner la potencia mayor. Ponemos la potencia de 500 y ya se ve bien. El ángulo de la de luz sería el de la luz propiamente dicho y el ángulo de difuminación el de la penumbra. Vamos a poner este de la penumbra mayor, en vez de 11 vamos a poner 30. ¿Veis? Y la luz está concentrada en este círculo, pero se va difuminando con el otro. ¿Veis? Aquí estamos pasando de luz a penumbra. Vamos a aumentar este de aquí, vamos a ponerlo en 25. ¿Veis? Ahora tenemos mucha más luz. Vamos a concentrar toda la luz en el de 25. No podemos poner 25. Aunque pongamos 25, él se nos va a rebajar. ¿Veis? El otro lo ha puesto 24, este de 25. Y ahí tenemos ese círculo perfectamente colocado. Él sigue siempre apuntando aquí. Ahora vamos a coger el punto de mira, hacia donde mira la linterna, y vamos a decirle que apunte aquí, a ese extremo. ¿Veis? Ese es el resultado que obtenemos. Como la difuminación es prácticamente nula, como aquí se aprecia también, vamos a cambiarla. La difuminación, que es este haz, este ángulo de 25, vamos a ponerlo, por ejemplo, en 50. ¿Veis? Y ahora abarca mucho más. Nos colocamos sobre este, que se ponga rojo, y entonces lo trasladamos a donde queramos. Vamos a trasladarlo aquí al punto medio. Ahí lo tenemos. Y seguirá apuntando a donde lo teníamos antes, que era a esa esquina. Vamos a traerlo aquí, por ejemplo, a ese punto de ahí, y esa sería la situación en la que estaríamos ahora. Yo me imagino que se entiende esto bastante bien, cómo funciona, ¿veis? Aquí tenemos la sombra que produce la esfera con ese cono de luz. Si nosotros ahora ampliáramos el cono, vamos a hacerlo, en vez de 25 vamos a poner 100, ¿veis? Tengo luz en toda, prácticamente en toda la figura. Lo único que pasa es que esa luz es demasiado potente, me está quemando la imagen. Por lo tanto, en vez de poner el factor de intensidad de 500, vamos a rebajarlo a la mitad, 250. Todavía es mucho, vamos a bajarlo a 100. Bueno, esto hay que ir probando hasta conseguir el resultado que nos apetezca. Pero veis, tenemos ya ahí perfectamente iluminada con una sola lámpara, en este caso un foco, esa figura. Podemos poner más, pero bueno, con esto yo creo que es más que suficiente.
Otra de las cosas que vamos a hacer es crear alguna línea auxiliar más para poder colocar otro foco. Vamos a apagar este. Y vamos a crear otro, pero para eso vamos a crear una línea auxiliar que venga en esta dirección, que tenga una longitud, por ejemplo, de 1000 centímetros. Vamos a girarla 45 grados para tenerla en diagonal, es decir, menos 45, ahí la tenemos, y vamos a hacer una línea que suba también 1000. Si unimos esta con esta, evidentemente este ángulo es de 45. Bueno, pues ahí lo que tenemos es esta situación en donde vamos a colocar el foco que venga desde aquí hasta aquí y tendremos ya una inclinación, en este caso 45. Vamos a ver cómo se haría. Lo ponemos aquí. Ese es el punto donde está ubicado y el punto de mira vamos a poner que sea este. Está claro que la inclinación será de 45 grados. Vamos ahora a ver qué cantidad hemos de poner aquí de luminosidad. Vamos a poner 300. Lo tenemos. Bueno, ahora creemos que ya esa es una buena iluminación. Lo único que vamos a hacer ya es cambiar el ángulo de estos conos de luz. Lo podemos cambiar como siempre aquí, cambiando las cifras, pero también lo podemos hacer manualmente. Si nos ponemos en ese triangulito pequeño, se pone en rojo y ahora ya lo movemos hacia donde queramos y lo hace más pequeño, ¿veis? Y también podemos hacerlo más pequeño, el de difuminación, este vamos a ponerlo aquí a mano. ¿Veis? Y tenemos concentrada toda la luz en nuestro prisma. De tal manera que si ahora renderizamos, pues vamos a ver cuál es el resultado que obtendríamos solamente con estos dos focos. Vamos a activar este otro que está desactivado para que los dos estén encendidos y ahora veremos cuál es la iluminación que al final nos queda. ¿Veis? Tenemos por un lado la iluminación del foco dirigido a este prisma, más luego la iluminación que teníamos del otro prisma. Este sería el resultado final. Como podéis comprobar, es fundamental a la hora de obtener un buen render, luego veremos cómo hay que renderizar, el tener unos buenos materiales y el tener una buena iluminación. Eso es lo fundamental. Hay que perder al principio muchas horas hasta cogerle el truco. Y en cuanto a la cantidad del factor de intensidad, pues hay que ir probando, depende. El mismo foco, si está muy cerca del prisma, nos iluminará mucho más, incluso lo llegará a quemar, pero si lo tenemos a una distancia de 1000 por 1000, pues entonces hay que añadirle la intensidad. Eso es evidente.